están dando, ¿eh? Okay. Hola. Creo que sí, ya se oye, ¿verdad? Sí. Ya se oye. Si no. Bueno, probando, sí. Ese se oye. Perfecto. Ya vamos a empezar, ¿eh? Ya. 10 minutos. Okay. Hola. Sí se oye con este. Sí. Bueno, se oye menos que el tuyo. Bueno. Se oye agradable con ese. Se oye más fuerte allá, Pero ¿verdad? se oye agradable con ese. Sí. Perfecto. Genial. Lo importante es cómo se oye allá, no cómo se oye acá, ¿verdad? Acá se oye muy bien. Perfecto. Ok. Ahí está. Está muy bien. Ahí está.
No, está bien, dicen que soy bien depilado. Sí, muchas gracias, Eduardo. No, está perfecto. Ya estamos. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Primeramente agradecerle su compañía en esta estación, antigua estación del ferrocarril de Querétaro, donde pues con cierta frecuencia se dan pláticas sobre diferentes temas. En el caso de nosotros, pues somos los integrantes, algunos de los integrantes del programa de Radio Universidad Ecos de la Antigüedad y Ecos de la Noche, que produce mi amigo Raúl Rodríguez Lucio desde hace 23 años o más. 23 y medio, muy bien. Este programa, pues como habrán de imaginar por el nombre, bueno, Ecos de la Antigüedad es un programa de historia. Y justamente hoy vamos a hablar de historia. El objetivo de esto es medio emular la cabina de radio, o sea, nosotros más que conferencistas o actores somos comunicadores de voz. Entonces muchas veces invitamos al público a conocer cómo es la cabina de radio. De hecho, el programa se transmite por Facebook para todo el que lo quiera ver, los sábados a las 8:30 de la mañana o los martes a las 10 de la noche. 11 de la noche, sí. Por eso yo no participo en Ecos de la Noche, no por otra cosa. Pero bueno, el punto es que invitamos al público a participar con nosotros en la cabina de radio, pues mirándonos a través del Facebook, interactuando. La idea también es que haya mucha comunicación con los oyentes. Y como el radio es muy espontáneo y como se supone que nadie nos está viendo, pues también a veces cometemos algunos errores, por llamarles así, que pueden ser hasta simpáticos a la vista. Pero bueno, de cualquier manera, en este caso, como es una mesa redonda, lo que vamos a dar, no propiamente una conferencia, es una mesa redonda, pues lo vamos a mantener. Sí, vamos a procurar un poquito el formato de radio, sobre todo pues si algunas personas nos acompañan por Facebook, que va a haber transmisión si no me equivoco, pues también saludarlos, igual que saludar a todos los amigos que hoy están aquí en vivo con nosotros. Bien, el tema que hoy nos convoca es el entorno histórico en las fechas del nacimiento de Jesús. Jesús pues, es un personaje, digamos desde el punto de vista de la historia, es el personaje más influyente que ha pisado este planeta. No hay otro. O sea, la influencia que sigue ejerciendo más de 2000 años después de que estuvo entre nosotros es innegable. No hay otro. No hay, por muy grandes emperadores o conquistadores, guerreros, el personaje más influyente en la historia de la humanidad pues sigue siendo Jesús. Y nosotros hoy vamos a enfocarnos en el entorno histórico en el cual le tocó nacer o nació porque así debía de ser, dependiendo del enfoque. El nuestro es meramente histórico. Y el entorno histórico tiene todo que ver con todo lo que sucedió más adelante. Es decir, Jesús nace en una época y en un lugar donde había un gran descontento, había unas fuerzas de poder muy importantes, y entre otras cosas, como es un programa de historia, pues vamos a tratar de determinar fechas, vamos a tratar de determinar fuentes, es decir, cómo sabemos o de dónde sabemos qué es lo que pudo haber sucedido. Y para esto, bueno, el día de hoy está nuestro productor y titular del programa, Raúl Rodríguez Lucio, el ingeniero conocidísimo, está Eduardo Prado, que es uno de los colaboradores, y su servidor Alonso Santamaría, que por lo general yo me encargo de conducir el programa. Los que tienen el conocimiento y los que estudian profundamente, a los que les toca la chamba pesada, pues es a mis compañeros. A mí me toca la parte divertida, que es la conducción. Y bueno, sin más preámbulo, a mí me gustaría que Raúl iniciaras, Raúl, pues dando yo diría un bosquejo así general de más o menos cómo se encontraba, dónde sucedieron las cosas, cómo era ese entorno, y de ahí vamos a ir preguntándoles a los dos especialistas sobre diferentes temas ya tal vez un poquito más particulares. Raúl, por favor.
Claro que sí, Alonso. Me voy a parar porque me está deslumbrando el proyector y ya estoy totalmente lampareado. Sí, yo creo que sí lo voy a hacer. No sé si alguien me hace el favor de ponerlo ya en modo de proyección para poder pasar las diapositivas. Si se cambian, a lo mejor exactamente, sí. Perfecto, sí. Ya ahorita, ya, ahí está, perfecto. De todas maneras, me voy a levantar, ¿no? Para contestar esta pregunta. Jesús, tú ya lo dijiste, el personaje más importante que ha pisado el planeta por la influencia que ha causado, y una de las muestras es cómo contamos los años en el que estamos viviendo. Estamos en el año 2019, donde, bueno, se supone que hace 2019 años nace Jesús. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo en nuestra actualidad, aunque no sabemos si, obviamente, qué tan importante fue al momento de nacer o durante su vida, es otro tema a analizar. Bien, ¿dónde nació? ¿Qué tiempos eran? Nace en un lugar oscuro del Imperio Romano, en Israel o la zona del Canaán. Vamos a, le voy a un mapita donde esté aquí. Esta es la zona del Canaán. Por aquí está Israel, Judea, aquí está la Mesopotamia. Este era un naciente imperio romano que estaba naciendo y en plena expansión romana, ya cuando es el imperio por excelencia que está dominando el mundo mediterráneo. Bien, me regreso, digo ya más o menos todos tienen una idea de dónde nace. Bueno, ahorita vamos a poner año cero, aunque no es cero, pero para no confundirlos y dar idea de lo que me quiero explicar. Esta es Jerusalén actualmente desde un Google Maps. Aquí está Belén. En Belén, que está a 5 o 6 kilómetros de Jerusalén, es una distancia muy corta. Y este es, bueno, nuestro primer plano. Aquí nada más quiero ejemplificar qué tan cerca está Belén de Jerusalén. Es prácticamente una zona conurbada, incluso en los tiempos del nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí está, se puede ver un poco mejor Jerusalén, Belén, muy cerquita que está el Mar Muerto. Toda esta parte es Judea, ¿sí? Esta es la Filistea, que está aquí, bueno, es parte de Israel. Bien, ahora, ¿cuándo nace realmente? Ya vimos, nace realmente no es año cero, puesto que hubo un error de cálculo. El que hizo este cálculo fue un monje, se llamaba Dionisio el Exiguo, un monje escita, y más o menos trataré de reproducir de manera rápida, sin entrar mucho al detalle, qué pensó este monje para poder datar el nacimiento de Jesús. Entonces hay una parte, esto es en Lucas capítulo 3, donde viene muy completo todo lo que se dice en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Filipo, tetrarca de Iturea y de la provincia de la Traconítide, Licinias, o sea, Anás y Caifás son los sumos pontífices. Da un amplio panorama de quiénes serán los personajes cuando empieza el ministerio de Jesús. Raúl, mira, aprovechando que estás tocando precisamente el tema de los personajes, a mí me gustaría que dieras un poquito el antecedente de por qué están esos personajes ahí, porque a mí me parece muy relevante para la vida. Sí, lo podríamos dejar, viene para después, pero ahorita nada más, mi punto es por qué le falló el cálculo al monje ahorita, porque si no, no nos vamos, ok. Sí, vamos a ver. Entonces,
Aquí se viene una fecha muy precisa en Lucas, que puede ser datada, y luego más adelante en el versículo 23, esto es cuando Juan Bautista inicia su ministerio en Lucas, y más adelante Jesús mismo al comenzar su ministerio tenía como de 30 años, dice como de 30 años, es como parecido, cerca, algo por el, pero no exactamente 30 años. Y Dionisio dijo, con esto tengo, con estos datos, con este y con este, o sea, año 15 del gobierno de Tiberio, Jesús tenía 30 años. El año 15 del reinado de Tiberio es el 784 de la fundación de Roma. Si Jesús tenía 30 años, pues restamos los 30 años del 784 y nos queda 754. Y dice, ahí está mi fecha cero. Ya terminé mi trabajo y así. Ya lo calculo, digamos, es más complejo, pero yo estoy ejemplificándolo de una manera un poco más rápida. Pero se equivocó, porque le faltó tomar en cuenta la muerte de Herodes el Grande, el rey que estaba en el gobierno de Israel cuando Jesús nace. Y Jesús, ya viendo tanto en los evangelios de Mateo y Lucas, nace en época de Herodes el Grande. Entonces, ¿qué pasa aquí con vemos que realmente Herodes el Grande muere en el año -4. Esto se le escapó a Dionisio el Exiguo. Y si tomamos en cuenta que, pues, cuando nace, manda a hacer una investigación, llegan los magos de Oriente, empieza a transcurrir el tiempo, ordena que busquen unos niños, en fin, pasa el tiempo. La mayoría de los expertos dicen Jesús nace en el 6, -5, -7, pero la mayoría se alinean por el año -6. Entonces, con esto, bueno, yo contesto la pregunta ya para que siga fluido, y nada más quería dejar en claro cuál era ese punto. ¿Sí? De acuerdo, Raúl, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, No, por aquí. bueno, entonces estamos ubicándonos en tiempo en el año -6, de acuerdo con nuestro calendario, no el año 0, debido a estas cuestiones de cálculo. Y ahora lo que vamos a desentrañar es cómo estaba el ambiente o qué estaba ocurriendo en Israel en esa época. Ya tuvimos ahorita algunos comentarios, es decir, formaba parte del Imperio Romano, era un pueblo oprimido por enésima vez, además. Entonces, esta historia pues nos va llevando hacia los acontecimientos. Ahora, Eduardo, ¿qué fuentes tenemos que tú hayas considerado para todos estos acontecimientos, para irle dando, pues para irle dando algo de contexto al tema y ya empezar a hablar de cosas muy específicas como cómo estaba la política, cuál era el entorno inclusive geográfico, que eso también afecta el tema del nacimiento y de la historia propiamente de la natividad? Entonces vamos a irle dando forma. Eduardo, te pediría que nos hagas un comentario sobre ese tema. Bueno, para hacer una respuesta muy breve, las fuentes en la escala mayor, es decir, a nivel de todo el imperio, obviamente tenemos a los historiadores latinos, los historiadores romanos. No son completas, desafortunadamente algunas de estas obras están incompletas, pero tenemos bastante información para los distintos personas que gobernaron Roma. Ahora, para el caso específico de Palestina, que es un nombre con el que designamos también a lo que hoy en día llamamos la Tierra Santa, o sea, lo que incluye Judea, Samaria y Galilea, básicamente estas tres regiones, más o menos coinciden con el Israel actual. Las fuentes que tenemos son, para Jesús mismo, los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Perdón, aquí cabría aclarar que de los cuales solamente 2 hablan del nacimiento. Y
hablando del tema específicamente, exactamente, gracias por la precisión, de estos cuatro, los únicos dos que detallan algunos acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús son los de Mateo y Lucas. Ahora, pero también para este periodo tenemos a alguien que fue contemporáneo, casi contemporáneo en estos momentos. Él, de hecho, le tocó vivir la guerra romana del año 70 en Judea. Estoy hablando de Flavio Josefo, pero él registra acontecimientos muy anteriores a él. De hecho, hay toda una discusión sobre, él hace una referencia a Jesús, pero habla en términos tan halagüeños, tan encomiosos acerca de Jesús, que los especialistas están de acuerdo en que lo más probable es que alguna mano cristiana intervino ahí en esta parte del relato de Flavio Josefo y puso palabras de exaltación que es muy difícil pensar que el Josefo original las haya llegado a escribir, pero parece ser que sí dijo algo. Él tuvo noticias de Jesús. Pero pues ahora tenía muchos datos de No podemos Ay, sí, por muy fuerte que no, cuando pasa siempre. pasa acá, es normal, es parte aquí del entorno. tiene que tocar porque hay un museo acá adelante. Ya no acá, pero acá sí. Muy bien. Y básicamente esas son las fuentes. No sé si se me pasa alguna otra. Son las que recuerdo en este momento. Ok, eso es en cuestión de las fuentes. Ahora, valdría la pena ir esbozando el entorno desde el punto de vista político, es decir, qué sucedía en esos años, tanto en Roma como aquí en la región que estamos tratando, porque precisamente pues, la influencia de Roma, ahora sí que dueño del lugar, pues era tremenda, inclusive en la forma de gobierno local. Entonces, no sé, Raúl, Eduardo, si quieren comentar sobre el entorno político ya más específicamente. Adelante, nada más que está en la computadora, se fue Fernando, ¿verdad? Sí, para cambiarles que ya alguien nada más para cambiar la presentación, sí, tenemos dos. La otra presentación de PowerPoint. ¿Es CPU? ¿Y gusto usar con el monitor en la pantalla? Sí, nada más un escape. Y abajo de ahí está la mesa. Abajo. ¿Dónde dice conferencia? Abajo, ahí. ¿Con el mouse? Con el mouse. Una impulsora Así. Y ya darle un... no, es... Sí, anda. Bien, estamos en tiempos del Imperio Romano. Para entender un poquito la situación, a mí sí me gusta irme un poquito atrás. Es que la tienes tú, ¿verdad? Si yo quiero ver sí, hemos dicho que Roma era el gran imperio que había, pero muchas veces ustedes se van a preguntar por qué había tal descontento o por qué era tan agitado el pueblo de Israel. Y bueno, voy a explicar un poco acerca de esto. Estamos en que Roma poco a poco se va conformando como un gran imperio, pero resulta que Israel estuvo acostumbrado a dominios extranjeros prácticamente desde el año 580 a.C. Estuvo sujeta, por ejemplo, a babilonios, a persas y a griegos de Egipto o griegos seleucidas. Se había conformado ya como una nación acostumbrada siempre a tener un dominio encima de él, pero hay un hecho curioso que se da por el 170 a.C., una guerra de independencia que es organizada por los macabeos, que
tratan de independizarse del dominio seleucida, puesto que el rey Antíoco IV amenazaba con exterminarlos totalmente. Quería que los judíos se volvieran griegos, que dejaran su religión, y aquí sí ya no pudieron tolerar esta, digamos, intromisión tan grande en el aspecto de que Israel, bueno, tenía su religión y no se los podían cambiar, y por eso nace un estallido, el famoso estallido de los macabeos, que comanda Judas Macabeo, que logra varias victorias y que al cabo de 20 años logra independizar a Israel del dominio griego seleucida. Se forma un reino que le llaman Asmoneo o Macabeo, como ustedes gusten, que empieza a vivir, empieza a tener sus reyes. De hecho, aquí tengo una lista, bueno, una genealogía. ¿Sí? Estos son los macabeos. Matatías es el que se levanta primero contra esos abusos de Antíoco IV, y tiene la primera generación de los que luchan: Juan, Simón, Eleazar, Jonatán y Judas, y durante este tiempo se logra la independencia, y estos son ya los primeros gobernantes macabeos: Juan Hircano, Judas Aristóbulo, Alejandro Janeo, y todo este entorno dura aproximadamente unos 80 años de independencia que tienen los judíos, que de haber estado acostumbrados a un dominio alterno, Persia, Babilonia, Grecia, finalmente saborean lo que es la independencia, y entonces, bueno, pues ellos les cae muy mal el dominio romano. ¿Cómo ocurre? Desgraciadamente, para el año 64 a.C. tenemos a dos pretendientes, los hijos de Alejandra. Después de Alejandro Janeo le sucede su esposa Alejandra en el trono en el 67 a.C. y estos son los dos hijos, Hircano II y Aristóbulo, que se están disputando el poder en un momento realmente muy poco conveniente, puesto que Roma se está haciendo fuerte cada vez más. Entonces empieza una guerra interna entre Hircano II y Aristóbulo, y ambos de manera general deciden pedir ayuda a Roma. En aquel entonces estaba cerca, y por el año 65 a.C., el general Pompeyo, con sus tropas poniendo fin a lo que quedaba del imperio seleucida, y bueno, decide marchar sobre Israel. Aquí más o menos tengo, de aquí viene, esta es la campaña de Pompeyo, que va conquistando ciudades, puesto que dice, ya no tiene por qué existir este reino. Roma es lo más grande, yo tengo que controlar absolutamente todo, porque va a existir un reino asmoneo. Realmente los romanos no le veían razón de ser, y aparte tenían que defenderse contra el creciente imperio de los partos, que era una especie de persas reciclados, que ya estaban ahí, que también crecían en constante poderío. De tal manera, bueno, pues Pompeyo avanza, llega a Jerusalén, pone en orden a los dos hermanos, dice: yo voy a dividir qué es lo que se va a hacer. Finalmente decide invadir, simple y llanamente invade el país, llega a Jerusalén, donde por fin se organiza una resistencia, que ya no había de otra, aunque los dos hermanos estuvieran peleando. Finalmente ya tomar Jerusalén era algo más serio. Hay alguna resistencia, se instala todo un sitio en forma, se toma por asalto la ciudad, hay muertos, hay una gran mortandad, se toma su tiempo hacerlo, pero finalmente, pues Roma era Roma, y con sus máquinas de asedio lograron superar las murallas de Jerusalén e incluso acercarse hasta el templo de Jerusalén.
aquí está. Ya llegando al templo Pompeyo, ve, a ver, ¿dónde está el recinto aquí? Más o menos, perdón. Por aquí está el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado donde solamente el sumo sacerdote puede entrar, y le llamó la atención a Pompeyo que hay aquí y le dice, pues no hay nada, pues yo quiero entrar. A ver, entró, profanó el recinto y bueno, excuso decirles que todos los judíos pensaron que iba a ser fulminado por un rayo, por semejante sacrilegio, pero no pasó absolutamente nada y de esta manera Israel queda en manos de Roma. Entonces, finalmente llega el dominio romano y muy a disgusto, pero así comenzó. Ok, pero entonces estamos en el momento donde ya queda bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Qué sucede con el gobierno local? Es decir, vamos, ya se va peleando la sucesión, y resulta que llega el Imperio Romano y se impone. Por cierto, mencionas el templo, ese era el primer templo, ¿no? No, es ya el segundo templo. Digo, el segundo, pero sí, se comienza a ser reconstruido después de que los judíos regresan del cautiverio. Sí, pero no es el gran templo. Ya el que lo va a hacer más bonito, ya O sea, es Herodes el Grande, ya lo vamos a ver. Sí, mucho más bonito, pero ya había templo en sí, no, ya existía el templo, pero sí era de las dimensiones que... Sí, era más la suntuosidad que... Lo que pasa es que a mí me parece, por supuesto se lo van a comentar ustedes, que parte del papel de Herodes el Grande tiene mucho que ver con la obra del templo, entre otras muchas cosas. Así es parte, no sé si quieres. Sí, pero primero, ¿quién queda en el gobierno? Queda uno de los dos pretendientes, Juan Hircano II, que era de los hermanos religiosos. Él queda como sumo pontífice. Y el primer ministro de Juan Hircano II, una persona que se llamaba Antípatro, que ya tenía experiencia en el gobierno de los macabeos. Su padre y él habían estado con los reyes. Bueno, vamos a dejar pasar el tiempo. Sí, están hablando así muy fuertes como acabarse la garganta. Esto es típico aquí en la estación, ¿no? Escuchar el tren que viene, pues no. Bien, creo que ya podemos. Y bueno, un punto importante que nos gustaría que enfaticemos es que este gobernante que mencionas ya es imposición del Imperio Romano. Sí, Antípatro es como un judío, no tan judío porque era de Idumea, pero a Pompeyo le gustó lo pragmático que era y le juró fidelidad a Roma. Y dijo, bueno, pues un local era lo que normalmente acostumbraba Roma cuando invadía una provincia, poner una persona de la zona a que gobernara de manera interna y él rindiera cuentas a Roma. Este personaje es Antípatro y es muy importante puesto que con él nace una dinastía gobernante que posteriormente se va a llamar la dinastía herodiana. Estamos hablando aquí en el 61 antes de Cristo, y este personaje Antípatro es el padre de Herodes el Grande. Pero primero gobierna Antípatro, que es a nombre de Roma, con Hircano II, que se hace cargo de las cuestiones religiosas, y así comienza el dominio romano. Ok, así es como va avanzando. Eduardo, ¿qué nos comentas acerca de todo este entorno que se va dando y la visión que también se va generando como expectativa del pueblo de Israel? Para ilustrar, voy a
este. Yo tomé el equivocado. Es que tengo dos. Sí. Bien, para ilustrar este asunto de cómo lo religioso y lo político se relacionan con el tono religioso y político, se relacionan con el nacimiento de Jesucristo, recuerden, estamos con el Imperio Romano. De hecho, Octavio, que es el emperador, Octavio César Augusto, que es el emperador cuando Jesús nace, es el primer emperador. El anterior, Julio César, era dictador. Ninguno había sido rey. Los romanos tenían mucha reticencia al título de rey para que estuviera a cargo de todo el gobierno. Bueno, con César Augusto se da una situación muy interesante. De hecho, hay un concepto que los historiadores llaman Pax Romana, la paz romana, y es un periodo de tiempo que va del reinado de César Augusto, que es alrededor del año, no recuerdo la fecha exacta, antes del año 40 a.C., hasta el 180 después de Cristo, con Marco Aurelio. Como del 27 antes de Cristo, después de haber derrotado a Marco Antonio en Accio, ya es el dueño de Roma. El único, después del breve triunvirato que había habido antes. Estamos hablando de un periodo de casi 200 años de paz en toda esta región que hemos visto que comprendía el Imperio Romano, todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo. ¿Esto qué significaba? Una red de caminos que tenía interconectado todo lo que estaba bajo el control del Imperio Romano. Dos lenguas, especialmente una de ellas, que eran utilizadas como un medio de comunicación entre todos los distintos pueblos que componían este imperio. El latín, especialmente para la parte occidental, y el griego para la parte oriental, pero también para buena parte del occidente del Imperio Romano. Nada más para que se den una idea. Cuando el cristianismo naciente, el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en la ciudad de Roma, no se las escribe en latín, se las escribe en griego. Uno de los primeros documentos del cristianismo primitivo, que está todavía dentro del primer siglo, es una carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, atribuida a uno de los presbíteros obispos de esta ciudad, que se llamaba Clemente. ¿En qué idioma escribe? En griego. Griego era un idioma importantísimo en la mismísima Roma, todavía por 2 siglos más al menos después de Jesucristo. Y una situación en la que con un imperio, con un gobierno fuerte, Octavio César Augusto logra pacificar y controlar prácticamente todo lo que estaba comprendido dentro de su imperio. El único punto especialmente conflictivo en todo el Imperio Romano, adivinen cuál era. Judea. Nada menos que Israel. Pero esto es increíble porque la gente no había visto que se pudiera navegar por el mar Mediterráneo sin la plaga de los piratas. Mantuvieron la raya los piratas, se podía navegar. La gente tenía relativa seguridad de trasladarse de un lugar a otro por los caminos romanos. De ahí viene la frase, todos los caminos llegan a Roma, porque también a los bandidos los tenían bastante bien controlados. Esto significó prosperidad, a veces bastante prosperidad para todos los que vivían en este imperio, a veces no tanta, pero fue un periodo de prosperidad, de paz, de comunicaciones. Ahora, quiero mostrarles esta inscripción. Cuando hablamos de inscripción, hablamos de registros que se hacen generalmente en materiales más duraderos como piedra. Esta es una inscripción que se puede datar en el año 9 a.C. El entonces emperador romano era César Augusto, Octavio César Augusto. También se le llama Octaviano, si encuentran el nombre Octaviano se refiere al mismo. Visitó una ciudad que se llama Priene en Asia Menor, eso se encuentra hoy en Turquía.
La asamblea de la ciudad hizo una fiesta en su honor y dejó esta inscripción. Esta es la primera, está en 2 piedras. La segunda piedra es esta. Y vean esta parte de la inscripción, la resaltaron aquí. Esta inscripción, esta piedrota, es como de 80 centímetros, está actualmente en los museos estatales de Berlín. Ahí está una grafía antigua para la palabra Evangelion. ¿Les suena la palabra? Evangelio. Una parte muy importante de esta inscripción dice lo siguiente: la divina providencia ha dispuesto el orden más perfecto, otorgándonos a Augusto. Si a ustedes les parece que en nuestra historia reciente de México a veces ciertos políticos son especialmente aduladores del presidente en turno, se quedan cortos con lo que hacían en aquel entonces los que estaban bajo el Imperio Romano. El orden más perfecto otorgándonos a Augusto, a quien ha dotado de virtud divina para que fuera benefactor de la humanidad. Lo ha enviado como Salvador para nosotros y para nuestros descendientes, de modo que acabara con la guerra y dispusiera en orden todas las cosas. Ya estaban disfrutando del inicio de la Pax Romana. Sobrepasando en bondad a todos los benefactores previos. Y puesto que el nacimiento del Dios Augusto fue el comienzo de una buena nueva, esta es la palabra griega, evangelio, buena nueva, para el mundo, acaecida por su causa, bla bla bla, sigue la inscripción. Esta inscripción es llamada como, no hay que confundir, no hay una inscripción de Pliene, pero es más antigua, que es de los tiempos de Alejandro Magno. Esta es la inscripción calendario de Pliene, es el nombre completo de esta inscripción. De hecho, lo que hicieron en este pueblo, en esta ocasión, en el año 9 a.C., fue: te reconocemos tanto, Augusto, era lo que le decían las autoridades de la ciudad al emperador, que vamos a contar el inicio de nuestro calendario con la fecha de tu nacimiento. Así te estimamos, así te consideramos importante. Y Octavio César Augusto, copiando una idea que había tenido su origen especialmente en Egipto, más hacia el oriente, había empezado a aceptar una cosa que ya lo pudimos ver en esta inscripción: aceptar honores divinos. Esta idea de que el gobernante es divino, es Dios, hijo de Dios en este sentido, que tuvo su origen especialmente en Egipto, ya estaba cobrando muchísima fuerza en esta época del Imperio Romano. Ahora, no sé si lo que acabamos de leer les hace eco con lo que sabemos precisamente de los relatos de la Natividad de Jesucristo. Permítanme mostrarles. ¿Recuerdan? Esto es lo que se le dice a los pastores en el Evangelio de Lucas, cuando se les anuncia el nacimiento del Mesías. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Paz. ¿Recuerdan la paz que caracterizaba el reinado de Augusto? Y también ahí en el Evangelio de Lucas, el ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Es el mismo anuncio a los pastores, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Augusto, paz romana. Augusto, el Salvador. Jesucristo, su advenimiento, paz para los hombres. Jesucristo, el Salvador. Y hay un comentario ya en la vida pública de Jesucristo, donde él hace un comentario crítico muy fuerte de esta costumbre de los emperadores romanos y otros gobernadores de hacerse llamar benefactores. Les dijo Jesús a sus discípulos: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores, pero no así entre ustedes. Y es cuando viene esta parte
de la enseñanza de Jesús, cuando dice: el que quiera ser mayor, hágase el servidor de todos los demás. Y otra referencia más, este es el primer verso del Evangelio de Marcos. Dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El inicio de la historia de Jesucristo en el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra con un contenido político muy cargado. Cuando los primeros cristianos se la aplican a la historia de Jesús, la gente de aquel entonces entendía: César Augusto, el Evangelio para el mundo, Jesucristo, el Evangelio para el mundo. O sea, ¿estás diciendo que Jesucristo es el competidor y el emperador? Esto nos pone en contexto también de cómo estaba, bueno, por supuesto, era un pueblo que estaba descontento con la imposición del Imperio Romano, pero también estaba en espera de alguien que iba a llegar a salvarlo precisamente de todos estos males. Raúl, entonces nos quedamos más o menos en cuestión de tiempos, nos quedamos en Antípatro. Ahorita ya vimos un poco el entorno, pues le vamos a llamar probablemente psicológico, o le vamos a llamar qué era lo que flotaba en el ambiente entre el pueblo de Israel, que estaba en espera de este Salvador que lo iba a liberar del yugo romano y de todos los yugos para tal caso. Raúl, si gustas seguir un poco con la parte de historia y ver cómo se va gestando eso. Sí, un poco lo que es la cuestión política. Bien, nos quedamos en Antípatro, el gobernante, Juan Hircano II, sumo pontífice, y comienza muy a disgusto de los judíos esta dominación romana, que no aceptan, que se hace siempre constantemente en agitaciones, en guerras y rebeliones. Pero vamos a seguir con la secuencia de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos ya un mapa del Imperio Romano en la extensión aproximada de cuando nace Jesús. Ustedes pueden ver, está todo el sur de África, toda España, lo que eran las Galias, esto lo había conquistado Julio César. Por supuesto, toda la península itálica, Grecia, el norte de Grecia, el Asia Menor o Turquía, Palestina. Esta parte todavía no estaba conquistada, pero aquí estaba un imperio que estaba amenazando de iniciar. Era el imperio de los partos. A ver si ya pasó. Bien, sí. Entonces, bueno, aquí tienen el plano, y los partos, pues, trataban de crear problemas precisamente en esta zona, y Roma, también hay que ver que Roma se estuvo peleando entre ellos, tuvieron numerosas guerras civiles. Ustedes estuvieron en la escuela, conocieron el primer triunvirato, Julio César con Pompeyo y Craso. Esto ocurre por el año entre 70 y 60 antes de Cristo hasta el año 50, y luego un segundo triunvirato de gobernantes que también se van a pelear entre ellos, que son Marco Antonio,
Octavio y Lépido. Esto ya es un poco después. Bueno, esto hizo que Roma también se estuviera convulsionando cada determinado tiempo por el poder. Y es, por ejemplo, que vemos a Antípatro, que si cambia el gobernante de Roma, tiene que hacer circo, maroma y teatro para ganarse la confianza del que sigue. Por ejemplo, vamos a poner paso, está Pompeyo, es el máximo gobernante, el más poderoso, pero Julio César derrota a Pompeyo y entonces hay un cambio de suerte en Roma al cual Antípatro se tiene que adaptar y lo hace bien. Luego está Julio César es asesinado y viene una etapa en donde están entre los asesinos de César, se disputan el poder, mientras que Marco Antonio y Octavio forman una alianza para contrarrestar esto que está ocurriendo y se forma una guerra civil en Roma que va, desde luego, a afectar a Israel. Aproximadamente en el mismo tiempo en que Julio César es asesinado, ya saben, en el Senado, que fue apuñaleado, más o menos en ese año, uno antes o uno después, Antípatro también es asesinado, curiosa coincidencia. Pero como era una persona organizada, había sido eficiente para Roma, tenía la habilidad de gobernar, deja a sus 3 hijos en el poder. Vamos a verlos. Esta es la dinastía herodiana, que están Antípatro I, Antípatro II. Antípatro había estado en el reino asmoneo con Alejandro Janeo y ya había estado con Hircano. Bien, ¿quiénes son los hijos de Antípatro? Bueno, Fasael, a quien se le da el gobierno de Jerusalén, Herodes el Grande, que todavía no se le llamaba el Grande, estaba jovencito, se le concede el gobierno de Galilea, y José en Masada y Ferroas en Perea. Todos estos, entre ellos se reparte el poder y gobiernan del 43 al año 40. Pero entonces ocurre algo increíble. Los partos, que estaban esperando a que Roma se siguiera convulsionando con sus guerras, cuando entra el conflicto del gobierno de los asesinos de César contra Octavio y Marco Antonio, descuidan esta parte, toman a uno de los gobernantes, un hijo de Juan Hircano II, o sea, en este caso va a ser Antígono, que es hijo de Aristóbulo II, que ya no le tocó nada, y lo llevan, invaden toda la Palestina en el año 40 a.C., persiguen, matan a Ferroas, matan a José, luego hay 2 hermanos, Fasael y Herodes, escapan por milímetros, obviamente salen huyendo hacia Roma y Roma pierde todo lo que es Israel y Palestina, queda en manos de los partos, a nombre de un gobernador asmoneo que es Antígono, como quien dice. Ahora regresa la dinastía de los asmoneos. Esto es del 40 al 37 antes de Cristo. Y aquí lo que hace Herodes es ir con Octavio y con Marco Antonio, pedirles ayuda para ver qué pueden hacer. Israel se ha perdido. Esto no le conviene a nadie, ni a Roma, ni a ellos. Y le dicen, mira, aquí tenemos grandes problemas, no te podemos prestar ejércitos, pero si tú eres capaz de reconquistar toda esta zona, te reconocemos como rey, no hay problema. Pero tú pagas los ejércitos, tú financias toda la reconquista. Esta reconquista se lleva entre el 40 y el 37 a.C. Herodes, pues pidiendo prestado del dinero que le quedaba, del que alcanzó a salvar tras huir, paga estos ejércitos entre mercenarios, legionarios romanos, vuelve a invadir Israel, que ahora está en manos de los partos y de Antígono, una guerra de 3 años, toma Jerusalén, los partos se van,
o sea, era un hábil guerrero. Esto hay que tomarlo en cuenta. La calidad de la persona que era Herodes, que tenía una pésima fama gracias al Evangelio, al capítulo 2 de Mateo, que lo pone ahí como el que mató a los niños inocentes, que estaba tras el nacimiento de Jesús. Realmente fue un gran y eficiente gobernante. De tal forma que Herodes entonces ha recuperado Israel para Roma. Roma le dice, oye, ¿sabes qué? Perfecto, te reconozco como un reino libre y asociado. O sea, tú, incluso los impuestos eran para Herodes, nada más todo lo que es la política exterior sí te la voy a supervisar. Y entonces aquí nace una especie de reino de Israel medio libre, que obviamente Roma siempre va a estar ahí, y empieza un momento de paz, de prosperidad, que realmente se impulsó el trabajo, se hicieron grandes obras. Déjalas muestro rápidamente. Adelante, sí. Sí. De hecho, Sí, mira, esto mismo vamos a ver. entre lo que hizo Herodes el Gran está el templo mayor, ahora sí, fastuoso, con sus pórticos enormes, grandísimos, el patio de los gentiles que está aquí. Esta es la parte ya interior del templo. Todos estos arcos, todo esto se hizo nuevo. Creo que por aquí está actualmente el muro de los lamentos, lo único que quedó de este templo. Y esto era una de las 7 maravillas del mundo. Herodes, pues, se sentía ciertamente judío, aunque no lo querían los judíos, porque decían que era de Idumea, que está abajo de Judea, que eran como primos hermanos, pero bueno. También construye un puerto que se llama Cesarea, hace esta obra para proteger las embarcaciones del tempestuoso mar y puedan descargar e incrementar esta preciosa ciudad al estilo grecorromano, con su teatro, todo había aquí en Cesarea. Podían ingresar los barcos, y esto es lo que queda, bueno, ya las ruinas que quedan actualmente de Cesarea. Es una de las grandes obras que hace. Esto que es toda una montaña, el Herodión, que acabó siendo como la tumba de Herodes, más grande que cualquier pirámide que ustedes se puedan imaginar, o sea, enorme. Todavía ni siquiera han podido encontrar la tumba de Herodes, ahí los arqueólogos que están ahí. Hizo, obviamente, acueductos para llevar el agua a Jerusalén o de Cesarea, conectó, hizo caminos en todo lo que era Israel, impulsó la construcción, la actividad económica de gran manera. Este palacio que estaba en Jericó era también un lugar hermoso donde creo que murió Herodes el Grande, y aquí pueden ver, bueno, es un dibujito de cómo estaba, y estas son las ruinas de cómo está actualmente este palacio de Jericó, grande, verdaderamente majestuoso. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya terminaríamos, ya me pasaría con lo que era más o menos Herodes, que llevó la paz. Israel estuvo perfectamente bien, los defendió de cualquier ocurrencia que pudiera tener Roma, por muy impetuosos que fueran los judíos. Bueno, él siempre lo supo controlar. Era un magnífico gobernante. Lástima que quedó con tan mala mano. No, tú mencionas, está bien, ¿no? Está la historia, están las obras y toda la cuestión de la prosperidad y demás, pero también Herodes, pues se cuentan muchas historias oscuras, ¿no? Sobre ese rey, muy aparte de la matanza de los niños inocentes, hay otras historias oscuras. O sea, es un personaje al que probablemente sí la historia no ha sido equilibrada, incluso puedo estar de acuerdo, pero no era lindo, ¿no? Que había hecho el templo mucho más fastuoso con todo, y que había cierto grado de prosperidad, pero no era prosperidad para todos, hay que empezar por ahí, ¿no? Y otras razones que se cuentan por ahí de Herodes, que parece que sufría de algún trastorno mental severo. El propio César Augusto, es famosa una frase que dijo acerca de él: preferiría ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Por qué? Porque en griego la palabra cerdo e hijo son muy parecidas. Pero esto nos da una idea. El propio emperador, eso, Marchita,
no me gustaría estar debajo del No, sí, emperador romano. Sí, yo acabo de hablar de la parte positiva, que nadie la conoce. La parte mala sí es muy famosa, en efecto. Hubo muchas conspiraciones en contra de Herodes, casi todas venían de parte de su familia, de sus esposas. Un gran número de sus hijos conspiró contra él, o sea, no fue de gratis, o sea, no mató por matar, sino porque realmente se pretendió su trono varias veces. Él, yo digo, se defendió. Bueno, o sea, nada más. Esa es una visión, lo que también está padre, ¿verdad? Cualquier opositor, pues lo más fácil era despacharse, ¿no? Sí, entonces ¿Qué él hecho tenía de de ahí? conservar el poder y el control, y esa parte, pues sí fue negra. Si ustedes leen Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, pues está rociada de este tipo de detalles truculentos, palaciegos, de todas las intrigas que había con Herodes, pues cómo tuvo que mandar a matar esposas, suegros, creo que un hermano, a la suegra, a sus hijos, como a 3 de sus hijos tuvo que matar, en fin. Sí, no es nada placentero. Incluso antes de morir, tú lo comentabas ayer en el programa, como sabía que no era querido y ya estaba achacoso, viejo y muy enfermo, estaba rencoroso, era Herodes, decidió encerrar, no sé, 40 o 50 principales fariseos de Jerusalén en el Coliseo, dándole la orden a la hermana que al momento que él muriera, se matara a toda esta gente para que Israel tuviera, si no lo iban a llorar a él por su muerte, tuvieran un motivo y se llorara. Por supuesto, la hermana al momento de morir dijo, está loco, que le voy a hacer caso, ni de broma lo hizo, pero bueno, vemos cómo era de extremoso el personaje en este aspecto. Pero yo aquí simple y sencillamente resalté que como gobernante la paz y la tranquilidad estuvo en Israel, porque después de cuando va a morir Herodes el Grande, entonces sí viene un verdadero problema. Ok, en ese sentido sí es una visión equilibrada del personaje, pero sí entendiendo su lado oscuro, que de hecho es el que da origen a la matanza narrada en el Evangelio, ¿no? Estaba queriendo evitar, fíjate, ya cuando seguramente estaba grande, ¿no? Hablando del año menos 4 ya estaba cerca de su muerte cuando decide tratar de eliminar al posible sucesor, que era un bebé de 1 o 2 años. Y eso nada más viene en Mateo, bueno, aunque no es parte o sea, en ninguna otra fuente se habla de la matanza de los niños de Belén, solo, claro, está en Mateo, capítulo 2, Flavio Josefo no consigna ni nadie más este hecho más. No quiere decir que no haya ocurrido, sino que no está respaldado por otras fuentes. Sí, pero sí habla un poco de lo que se percibe del personaje. De que era capaz, era capaz. Terrible, ¿no? Si tiene la oportunidad, lo hace. Pienso que había, esto ya es muy personal, un enfrentamiento de casas gobernantes. Había 3 casas gobernantes: la herodiana, que ya vimos que se formó con Antípatro, Herodes el Grande, y luego vienen los hijos, los nietos, hubo como 4 o 5 generaciones que gobernaron de los Herodes, la dinastía Asmonea y por supuesto la dinastía de David, que fue la de los reyes, que nace con David, sigue con Salomón, que son los reyes de Judá durante 300 años aproximadamente. Bueno, era la dinastía que había hecho el pacto con Yahvé para, digamos, tener legitimidad en el gobierno y en el poder. Entonces, era que Herodes pudiera recelar de un niño de la casa de David, que podría haber sido importante, sí podía. Yo creo que sí se podía, que sí pudo haber estado muy nervioso. No tenemos el contexto exacto, pero es creíble. O sea, es creíble bajo este punto de vista de enfrentamientos de casas o gobernantes. O sea, no lo
iba a permitir. En los matrimonios de Herodes hizo alianzas con la dinastía Asmonea, una de sus esposas venía de él, y también con la casa de David, una de las Miriam, creo que Miriam o Cleopatra, eran al parecer de la casa de David. Se buscó, al menos por matrimonio, tratar de llevar la fiesta en paz con estas casas o dinastías importantes de Israel. Bien, pues ahora sí que como nos pasa en el radio, ya se nos viene el reloj encima, como suele suceder en la cabina. Yo creo que, bueno, a mí me gustaría, como a modo de resumen, antes de que ustedes dos den una conclusión de unos 4 o 5 minutos cada uno para dar paso a comentarios y preguntas de las personas que hoy amablemente nos acompañan. Yo diría en resumen 2 situaciones, que es lo que observamos de esto, ¿no? La primera, el sentimiento de descontento ante el yugo romano, es decir, pues el pueblo de Israel, acostumbrado hasta cierto punto a estar oprimido, había gozado un poco de libertad un tiempo y estaba en espera de ese Salvador que iba a nacer. Bueno, ellos no lo veían como que iba a nacer, iba a llegar un Salvador a rescatar al pueblo de Israel de esta opresión, y ese era el entorno, y además pensaron que iba a pasar ya, o sea, no era algo que venía de lejos, ¿no? Ellos ya lo tenían como algo prácticamente presente, a punto de suceder, ¿no? Esa sería una de las conclusiones, cómo estaba el pueblo, ¿no? Y por el lado, digamos, de la política, pues teníamos un gobernante impuesto por el propio Imperio Romano, por eso no lo querían en realidad, sabían que se llevaba bien con el emperador y con, en su momento, pues que era prefecto o que era gobernador y que estaba por parte de Roma, pues se llevaban bien con los romanos. Esto sucede, me imagino, ya vamos, el paso siguiente es cuando fallece Herodes el Grande, se arma todo el caos con sus hijos, pero bueno, pues hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro tiempo. Yo les pediría que los dos den una conclusión. Si quieres empezar tú, Eduardo, unos 4 minutitos, también tú, Raúl, por favor, para dar paso a comentarios, preguntas y todo lo que queramos compartir. Bueno, yo quiero concluir, no tenemos tiempo de ver todo esto, pero también para mostrar parte de este contexto político-religioso que da muy bien trasfondo al nacimiento de Jesucristo, y retomando algo que acaba de mencionar el señor Santamaría, esta expectativa mesiánica. Mesías es nuestra palabra castellana para la palabra hebrea Mashiach, que es también el equivalente del griego Christos, donde obviamente viene nuestra palabra Cristo. Curiosamente, en el Antiguo Testamento casi nunca la palabra designa a lo que ahora entendemos como Mesías. En el Antiguo Testamento el Mashiach es el rey físico, el rey en turno de Judá, especialmente del sur, una vez que se dividieron los reinos, o a veces también el sumo sacerdote. Muy excepcionalmente en el Antiguo Testamento se le llega a llamar ungido, es lo que significa Mashiach, un rey pagano, Ciro, quien hace posible un retorno masivo de judíos después de un exilio. Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento medio un periodo de aproximadamente 400 años. En estos 400 años los judíos no dejaron de producir literatura, no dejaron de manifestar sus esperanzas de que ese reino que Dios le había prometido a David, el rey ideal, el segundo rey, igual que en Israel, en el que se le prometía que su reino sometería a las demás naciones, sería un reino perfecto de paz. Los judíos esperaban esto y de ahí surgieron estas expectativas mesiánicas. Si ustedes conocen el libro del Antiguo Testamento llamado Isaías,
Sabrá que hay ciertos pasajes que sí son citados continuamente en el Nuevo Testamento. Es un libro que podríamos decir que tiene muchos pasajes mesiánicos. Hay una serie, creo que es una colección de 10 poemas, es lo que significa égloga. Son poemas bucólicos, poemas pastoriles, poemas que se ubican en un escenario campestre. Eso es lo que significa una égloga. Hay 10 églogas que tiene el poeta romano, bueno, él no era romano de la ciudad de Roma, pero el poeta latino, Virgilio, que muere en el año 19 a.C. y se estima que esta cuarta égloga cuarta la compuso alrededor del año 40. Después de este periodo convulso que describió el ingeniero Raúl Rodríguez Lucio, Julio César es asesinado, su hijo adoptivo, que era Octavio, lo venga y finalmente él llega a ser su nuevo triunvirato y nuevamente llega a haber una situación muy convulsa hasta que él llega a ser el gobernador absoluto de Roma. En el año 40 ya se estaba perfilando, hubo una, no recuerdo el nombre exacto, creo que le llaman la paz lo escriben de dos maneras, la paz de Brindis o la paz de Brindis. Es una ciudad donde Brindisi, paz de Brindisi, donde se hace un acuerdo de pacificación entre Octavio y Marco Antonio. Es en este contexto donde ya se está, y volvemos a la famosa Pax Romana, donde ya se empieza a ver un ambiente de estabilidad, de paz en el Imperio Romano, en el que el propio Virgilio, que sus propiedades, como él era una persona pudiente, habían estado a punto de perderlas todas, y gracias a esta nueva estabilidad, él ve que hay posibilidades de una paz duradera. Escribe este poema que está extremadamente literario. Si ustedes lo leen, no tenemos tiempo de leerlo, lean distintas traducciones. Esta es bellísima, algunos consideran que es posiblemente la mejor versión que se ha hecho en español, pero es realmente muy difícil entenderlo si no tiene uno todo el contexto e incluso el vocabulario. A lo que quiero llamar su atención, ya muy rápido para terminar, es este poema que canta el inicio de una era de paz y de prosperidad que coincide con el nacimiento de un niño pequeño. Son tan notorios los paralelismos con las profecías de Isaías, el futuro Mesías, que los propios cristianos en los primeros siglos llegaron a decir, hay un llamado padre de la iglesia que se llama Lactancio, que llegó a decir, y el propio San Agustín de Hipona llegó a decir, Virgilio profetizó la venida de nuestro Mesías, precisamente por este poema. Y bueno, la afirmación se entiende, no creo que se justifique plenamente, pero se entiende. Vean cómo se menciona la Virgen, aunque no se dice que esta Virgen sea la madre del niño que anuncia una nueva era, pero la aparición de esta Virgen indudablemente le hacía eco a los cristianos, que los cristianos de los primeros siglos usaban mucho la Biblia griega. En la Biblia griega dice una doncella de la luz un hijo, este famoso pasaje, pero en la Biblia griega decía, la famosa Septuaginta, la Virgen concebirá y traerá un hijo. Voy a enseñar nada más algunos otros paralelismos. Se habla de la virtud del Padre recibida, de reinado de paz. Son mensajes muy parecidos a los que se encuentran más adelante ahí en el libro de Isaías. Y otro paralelismo es una descripción bucólica, una descripción campestre de una pasta. Pues
manuales de pastoreo. El buey y el oso pasarán y sus crías estarán juntas, y el león y el buey juntos comerán paja. Y un niño pequeño meterá la mano en el agujero de áspides, de serpientes venenosas, y en el lecho de las crías de áspides. Y no le harán ningún daño, ni podrán destruir a nadie sobre mi monte santo. Porque toda la tierra está llena del conocimiento del Señor, lo mismo que la magnitud de las aguas que cubren el mar. No tenemos tiempo de ver esto en detalle, pero yo les sugiero, busquen en internet, ahí es fácil encontrar buenas traducciones. Busquen la égloga cuarta de Virgilio y compárenla con los capítulos 7 al 11 de Isaías. Nuevamente este paralelismo, este reinado de paz que tanto hablaban, no solo los judíos con sus profecías, sino los propios romanos, son coincidencias que a mí me parecen realmente... O sea, que Virgilio estaba influido por Isaías, es la idea, ¿no? Un exégeta católico muy competente, y la religión se llama Raymond Brown, sugiere que no es que haya habido una influencia directa, pero es posible que vía los oráculos civilinos, quienes sí debieron haber sido influidos por el Antiguo Testamento, especialmente por Isaías, vía estos oráculos civilinos pudo haber llegado algunas de estas ideas al propio Virgilio. A Virgilio, sí. Perfecto, pues muchas gracias, hermano. Muy ilustrativa esta conclusión. Raúl, ¿quieres Yo hacer un ya cierre nada más, para pasar ya a preguntas? voy a terminar con el drama de la novela de la historia de Israel bajo el dominio romano, que pues, fue muy amarga para los judíos, ¿sí? Aunque, bueno, aquí vemos que Roma tenía consideraciones sobre ya el Israel. Ya es un Israel después de Herodes el Grande, del tiempo en que Jesús ya es adulto. Vemos que está dividida, aquí está la Judea, Samaria, ¿sí? Esta es la Galilea, aquí está Nazaret, Séforis, que es la ciudad más grande. Todas estas partes eran griegas, ¿sí? En fin, esto era, tenían 11 toparquías, administración política, estaba la ocupación ya militar de manera efectiva, los asuntos judiciales los veía Roma, también les designaban el sumo pontífice, esta parte fue durísima, sí les daban libertad de culto, pero la pena de muerte al parecer ya estaba en poder de los romanos en la mayoría de los casos. Aquí está, a la muerte de Herodes, se divide el reino entre sus hijos. Esta parte le toca a Arquelao, ¿sí? Es un cuadro donde vemos emperadores, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio. ¿Qué pasaba en Judea? Arquelao. Luego esta parte es de administración directa romana. Aquí vemos a los procuradores, por ejemplo, aquí está Poncio Pilato, Galilea y Perea, ¿sí? Y esta es la Iturrea y la Traconite, más o menos. Hubo un Herodes Agripas I, era nieto de Herodes el Grande, por este tiempo fue rey de Israel, casi que en los mismos términos que su abuelo. Es una etapa muy interesante que hay que ver cómo lo logró. No lo logró con guerra, sino siendo amigo de Calígula, de Claudio, logró volver a unificar el reino, pero murió. Luego viene una administración romana directa en todas las partes. Aquí están ya la serie de procuradores, esto se les llama prefectos, y un breve reinado del último herodiano, Herodes Agripa II. Estos son los emperadores en turno. Este es Octavio, este es Tiberio, este es Calígula, Claudio y Nerón, ¿sí? Los principales emperadores de ese tiempo. Y subo ya el colofón. A la muerte de Herodes, en el -4 hay un levantamiento muy grande
enorme. En todo Israel se levantan tres personajes: Judas, Simón y Atromes. Luego, en el año -6, cuando es depuesto uno de los gobernantes de los hijos de Herodes, viene el famoso censo que relata Lucas, pero es en el +6, ¿eh? Entonces ahí viene otra rebelión de Judas de Galilea, que yo digo que es el mismo Judas, que está de aquí, para mí es el mismo de acá, que se levanta y protesta contra este censo y se vuelve a incendiar el país. Finalmente, en el año 64 hay una terrible guerra judeo-romana, donde se destruye el famoso templo, ese que hizo Herodes, tremendo, prácticamente toda Jerusalén es arrasada. Aquí ya es un declive de los judíos tremendo, pero aún así, todavía hay una última rebelión en el año 130, que es comandada por Simón Bar Cueva, donde después de 5 o 6 años vuelve a ocurrir lo mismo que en esta primera guerra, digamos la primera, se conoce la primera guerra judeo-romana, aunque esta para mí también serían grandes guerras. En fin, aquí todos los judíos en el 130 son expulsados del Imperio Romano por intrigosos, por latosos, por levantados, porque nunca estuvieron a gusto con Roma. Son expulsados y como que inicia la leyenda del judío errante. Yo creo aquí ya. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl. Pues nuevamente vemos, ya te fuiste tú varios años hacia adelante de lo que estamos tratando, pero justamente refuerza el concepto de cómo era el entorno social del momento. Y a mí sí me gustaría enfatizar que durante todo ese tiempo siempre estaban seguros que estaba a punto de llegar el fin, ¿no? el reino de Dios. Bien, pues vamos a pasar, si gustan, a algunos comentarios, preguntas que tengan ustedes, hermano Raúl, dígame. Yo tengo una pregunta. El nacimiento de Jesús se da en el momento del censo que mandó Augusto. Entonces, ¿no es más fácil determinar el año de nacimiento en el mismo año que fue el censo? ¿Se sabe cuándo fue el censo? Ese es el problema de Lucas. Él señala el censo como una parte importante de cuando nace Jesús, pero genera el censo es el del año +6. En ese año ya había muerto Herodes el Grande, ya habían pasado 10 años del gobierno de Arquelao, que gobernó muy mal, y se hace, por supuesto, que hay que quitarle todos los territorios que gobernaba Arquelao, que eran Judea y Samaria. Ahora van a pasar directamente a la administración romana, pero esto ya ocurre en el año +6. Es muy difícil, prácticamente por no decir imposible, que Jesús haya nacido ya tan tarde. Por eso es preferible tomar en cuenta que en el mismo Lucas, cuando empieza a hablar del ministerio de Juan Bautista, y se pone, bueno, cuando es el nacimiento de Juan Bautista, él dice muy claramente que es en tiempo de Herodes el Grande. Entonces, a final de cuentas hay un consenso que Jesús nace, y sabemos que Juan Bautista y Jesús son prácticamente de la misma edad, algunos pocos meses más grande Juan Bautista, y por eso es más lógico datar el nacimiento de Jesús en época de Herodes, no en el año del censo, que ya es muy tardío, del año +6. Entonces, ¿por qué nació en Belén? Ese es precisamente donde hay varias opiniones de los expertos, porque de hecho los dos evangelios tienen hasta contradicciones en el sentido que está mencionando Raúl. Nace en Belén porque tiene que nacer de la casa de David. Entonces la duda es si efectivamente nació en Belén o nació más bien en ¿dónde sería? Coincide en Mateo y Lucas, dicen que nace en Belén. Entonces no hay mucha tela de dónde cortar. Ahí sí hay acuerdo, sean distintos los relatos de la infancia de Lucas y Mateo, que sí son distintos, pero hay algunos puntos que sí hay consenso. ¿Quiénes son sus padres? María y José, que nace en Belén,
que el nacimiento es milagroso. En esto, ambos evangelistas sí coinciden. Entonces nace en Belén. O sea, ahí no hay ¿Qué estaba haciendo con como Belén? controversia. Pero Seguro. realmente el entorno histórico, que es la causa de esta plática, Claro. es el mismo. Sí, es el Sí, el entorno histórico, sí. Lo que sucede en las discrepancias que llegan a darse es porque los evangelios, según los expertos en eso, no son libros propiamente de historia, ¿no? Tienen otra, su función en su momento no era narrar la historia como se hace ahora, como historiógrafos, ¿no? Sino lo hace a la manera. Entonces, inclusive para cuando se escribieron mucho era de lo que fueron recuperando de tradición oral y todo, pues a lo mejor le dijeron, oye, el censo, y el censo sucedió mucho después. Gracias. Esto va en cuenta un detalle de que cuando se hacen los relatos de la infancia, que realmente son posteriores al cuerpo original de la vida pública de Jesús, estamos ya a finales del siglo I. Entonces, el trabajo de los que estuvieron investigando el nacimiento de Jesús, en su tiempo ya habían pasado 100 años del nacimiento. Imagínense pues, en ese tiempo con qué herramientas podían contar para tratar de coincidir o ser lógicos en absolutamente todo. Entonces yo creo que con muchos trabajos lograron armar lo que pudieron hacer y pues quedó de maravilla, ¿no? Porque si encerramos aquí a todos ustedes, les quitamos el celular, los aparatos, los comunicamos y les decimos, bueno, ahora cada uno va a hacer una vida, va a escribir una vida, no sé, de Porfirio Díaz o de Maximiliano y todo, pero no pueden consultarse más que ustedes a ver qué biografía sacamos de lo que nos acordamos. Entonces, las limitaciones tecnológicas de aquellos tiempos eran tremendas, y para el tiempo en que se va armando esto, pues fue verdaderamente muy buen trabajo y no podían haber hecho más porque ya no había testigos presenciales que pudieran haber dicho pasó esto y esto y esto así de manera exacta. Para comentar con relación a esto, bueno, en este caso del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, la cuestión de cuándo fueron escritos no se puede contestar fácilmente porque no son documentos fechados, no hay indicios en los propios documentos claros que nos digan en qué década del primer siglo fueron escritos. Pero algo que yo quiero destacar es lo que dice en el prólogo del propio Evangelio de Lucas. Voy a leer aquí los versos. Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. No tenemos idea quién era este Teófilo, pero Lucas le dedicó, el autor tradicional de este evangelio, que por las cartas de Pablo sabemos que hay un Lucas, que es un médico, que fue un colaborador de Pablo. Bueno, yo creo que yo me tomo en serio lo que está diciendo el autor. El autor dice que él no es alguien que haya estado en el tiempo de Jesús, pero él dice que sus relatos los basa en los testigos oculares de los hechos. Entonces, yo me tomo con reservas cuando quieren mandar lo más posible al final del siglo I la elaboración de un evangelio como por ejemplo el de Lucas. Si él conoció a los testigos oculares de estos acontecimientos, no podía estar más lejos del año 30 en el que aproximadamente murió Jesucristo. 30 años más, 40 años más, tal vez, pero no demasiado. Yo tengo un tema que traigo revuelto con mucha inquietud. No quiero que me lo conteste ahorita porque sería gravito,
Pero sí quiero sugerirles, si me hicieran favor, que recuperaran todo lo que corresponda al decir de Jesús que Él es hijo de la casa de David. Todo, ¿sí? Porque, bueno, ya ahorita oí algo, tengo que ir a otras cosas, hizo el pacto con Jehová, pero ¿por qué Él se dice hijo de la casa de David, descendiente? Bueno, sí, es mi impresión personal, de verdad. Nace en un pesebre como pobre para los pobres, pero viene de un alto linaje. Eso es mi percepción, muy personal. Pero sí me gustaría conocer sobre ese tema todo lo que se pudiera. Si fueran ustedes tan amables de que más adelante en el programa de televisión, o perdón, de radio, lo pudieran pues relatar, yo se los agradecería bastante. Sí, el martes que viene, la semana que entra, vamos a seguir. Quería ver, bueno, nada más qué expectativas se causaban en la plática. Si puedes estar el siguiente martes en la noche. Estaba pensando tomar una pausa ya. Yo siempre recuerdo que no me importa. Sí, de todas maneras lo tocamos. El día que ustedes quieran. Sí, porque ya ahorita ya el tiempo ya nos ganó y es un tema amplio para tocar, pero sí, o sea, tenemos la página de Facebook de Ecos de la Antigüedad. Ahí nos puedes mandar correo exactamente cuál es la inquietud. Bueno, ahorita ya quedó grabado y lo retomamos y se ve el martes en la noche. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gerardo. No. ¿Usted? Gabriel, vas a... Yo nada más agradecerles porque realmente fue para mí altamente ilustrativo esto y saber muchas cosas que desconocía, y agradezco que me hayan invitado a venir. Al contrario, pues los agradecidos somos nosotros que nos acompañen y bueno, pues con todo gusto hacemos Pues le llamaría esfuerzo, pero la verdad se hace con tanto gusto que es un placer, ¿no?, hacerlo. Pues, como pueden ver, han estudiado mucho los que de verdad saben de todo esto, pues llevan muchos años estudiando. Gracias. Gerardo. Raúl y Eduardo, del Jesús histórico al Jesús bíblico, ¿en qué porcentaje se sostienen las historias bíblicas con la historia? Esa es mi pregunta, es muy sencilla. O sea, bueno, ya nada más, pues, evangelio quiere decir buena nueva, una buena noticia, son escritos con una intención muy clara. Jesús es el Mesías que ha llegado, es el Salvador de la humanidad. Tienen una tendencia paulina totalmente, puesto que Marcos era un discípulo de San Pablo, y esa visión de Jesús es una interpretación de San Pablo, de la muerte de Jesús, de la parte que a San Pablo le interesaba, y en base a esa manera de pensar y concebir escribieron los evangelistas. Claro, obviamente usaron muchos datos históricos, pero tenían un propósito muy detallado. Yo no podría hablar de porcentajes, hay que ir desmenuzando algunas partes que parece ser una visión paulina, o dónde viene un punto histórico, en fin, o sea, es complejo, Sí, a ver, aquí sí, adelante. Sí, realmente todo este contexto, lo que oímos el día de hoy, está perfectamente bien claro, respondiendo un poquito a la pregunta que dice, Jesucristo es un hombre, nació en una época con ciertas características de ese tiempo, pero también Jesús cumplió una misión que nos marca perfectamente la Biblia. La Biblia no se opone, esto que acabamos de ver, con la Biblia, no hay ninguna oposición, al contrario, se reafirma todo esto porque nos da una claridad de el por qué Jesús va cumpliendo una misión. Y tanto como lo dicen los evangelios, claro que no están todos
iguales, eso es evidente. Imposible Eso excluir. es imposible, porque lo escribieron muchos de oídas. Entonces, de oídas se dicen muchas cosas, pero la realidad, la pregunta, responde un poquito a la pregunta esta, no hay ninguna oposición. Simplemente son momentos de lo que se vivió en ese instante, ese pequeño periodo que ahorita vimos referente a la historia. Hay unos errores que cometieron presente con la fecha, pero no tanto los que escribieron en ese momento, sino cuando posteriormente se hizo el calendario que nosotros vivimos actualmente, porque la mayor parte del mundo vive, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que podría decir es, esta plática ha sido muy ilustrativa en lo personal para mí, porque me ha dado luz en algunos aspectos que había cierta duda y desconocimientos. Entonces, para mí ha sido muy gratificante y quiero felicitar a los ponentes y a que estuvo mediando entre los dos, porque lo hicieron de una manera excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y por acompañarnos. Y bueno, pues seguiremos haciendo más pláticas y mesas redondas aquí mismo, ¿verdad? Sí, aquí mismo esperamos seguir. Creo que tenemos un promedio de una por mes. Hay que ver con David a ver qué más fecha nos da. Esto debió haber sido en diciembre, se pospuso porque le fallaron a la fecha y ya se habían ido de vacaciones, pero apenas se va a armar el calendario 2019, en el cual esperamos participar. Y claro, estamos en el programa de radio los sábados a las 8:30 de la mañana y los martes a las 11 de la noche. Hay pues Radio Universidad o en Facebook, nos pueden seguir oyendo y participando. Y estamos en la constante misión de llevar la historia a ustedes, o sea, todos estos puntos de vista. Muy bien, pues no nos resta más que agradecer nuevamente su presencia, invitarlos a escuchar el programa y por supuesto pues les estaremos avisando de otros eventos que organicemos. Muchas gracias.